Unidad 6. Israel en Sinaí. Parte 1. Los 10 mandamientos. Es importante observar que Israel recibió la ley después de su salvación de la esclavitud. Entonces, Israel no tenía que cumplir la ley para recibir la gracia. Seguir la ley fue su respuesta a la gracia ya recibida en el Éxodo. Acá son algunos comentarios acerca de cada mandamiento e interpretaciones más amplias. Como siempre, es importante repasar el texto de Moklam para ver más detalles. Primer mandamiento. Por rescatar a Israel, Dios mandó que Él solo es el rey. Entonces Israel no podía involucrarse con otras naciones. 2. Israel no podía tener estatuas físicas de Dios, representado por la corona de Dios como una estatua. Esto evitaría la mentalidad del mundo antiguo, del que era posible controlar el Dios por su imagen. 3. El nombre de Dios fue la revelación del carácter de Dios, por eso merecía reverencia. 4. El reposo del séptimo día era el recordatorio del propósito de la salvación del Éxodo. Descansar en relación con Dios como fue el propósito del huerto de Edén. Quinto mandamiento. Más que obedecer a los padres cuando joven, incluía cuidar por ellos cuando son mayores. También significaba seguir en la fe de los padres. 6. Este mandamiento no refiere a la matanza durante una guerra, representada por un par de soldados, sino solo el homicidio. 7. Un esposo o esposa. No 2, 3 ni más. En otras palabras, la monogamía. 8. Porque este mandamiento lleva el penal de la muerte. Es posible que refiere menos en el robo de objetos y más en el robo, es decir, el secuestro de una persona. 9. En lugar de referir solo al nivel individuo, posiblemente este mandamiento refiere a los tribunales, contradando falso testimonio. 10. Robar un burro es igual que el deseo de robarlo. Parte 2. El concepto que tiene Israel de la ley. Es posible observar dos partes de la ley. Los 10 mandamientos, obviamente los 2 placas de piedra, y el código pactual, el rollo largo, que aplica la ley a situaciones específicas. Es importante leer el texto de Moklam, pero en resumen, vemos la diferencia en lenguaje. Los 10 mandamientos usan la segunda persona como referencia de tú. Por ejemplo, no matarás. Por el otro lado, el código pactual usa la tercera persona. El que hiriere a alguno. Además, los 10 mandamientos fueron dados directamente de Dios, mientras el código pactual, por ser decisiones de aplicación de esos 10 mandamientos, llegaron a Israel por Moisés, aunque con la misma autoridad. Observamos también que los 10 mandamientos no describen castigos, representado por la aula con la X. Por el otro lado, el código pactual tiene castigos específicos. Finalmente vemos que los 10 mandamientos aplican en el Nuevo Testamento, mientras no el código pactual, como cuando en Marcos 7 Jesús declara limpios todas las comidas prohibidas en el código pactual. Más que un delito criminal, romper la ley es ignorar la voluntad de Dios, entonces es pecado. Porque la ley era la expresión de la voluntad de Dios, su propósito era alinear a Israel con la dirección y las prioridades de Dios su Rey, representado por el mapa de Israel, volteando para seguir Dios, la corona y su camino. Algunas sociedades contemporáneas con Israel tenían códigos legales también. Una diferencia grande en el Antiguo Testamento es la prioridad en las personas sobre la propiedad. Sería útil leer en el texto de Moklam cómo ésta revela la diferencia contrastada en los propósitos de los dos. Parte 3. La apostasía de Israel y sus consecuencias. Mientras Moisés recibió la ley en la montaña, Israel apostató por alabar la estatua del becerro de oro. Después del episodio terrible, Dios relacionaba con Israel en una manera menos directa. Fuera del campamento, Moisés levantó una tienda de reunión, donde iba para comunicar con Dios.
en lugar de quedarse dentro del pueblo. Entonces, podemos decir que solo Moisés experimentó una relación íntima con Dios. A pesar de esta situación pecaminosa, en Éxodo 34 Dios renovó su pacto con Israel. La razón dada es su Gesed, una palabra hebrea que traducimos como misericordia o amor. Menos un sentimiento y más un compromiso en una relación personal, normalmente en una relación con una jerarquía. El Gesed no es una relación por obligación, sino por deseo. Parte 4. El rol mediador de Moisés. Deberíamos examinar cómo desarrolló el papel de Moisés por estos episodios. En Éxodo 34 leemos que un velo que se ponía Moisés cuando no estaba trabajando como mediador. Este contrasta con los tiempos cuando Moisés estaba funcionando como vínculo entre Dios y el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando estaba dentro de la tienda de la reunión, revelando su rostro resplendente. Como vimos, el evento del becerro de oro marcó un cambio en la relación entre Dios y Israel. El resultado fue un crecimiento de la importancia del papel de Moisés como mediador entre Dios y su pueblo.